Tras años soportando que mi padre invadiera mi privacidad, un día revisó mi habitación y encontró mi cheque mensual. Exigió el 90% de mi sueldo porque vivo bajo su techo. Sonreí para no encender una guerra familiar. Pero la lección que le di al día siguiente lo dejó helado y lo cambió todo. Nunca pensé que una simple pijamada pudiera convertirse en un conflicto tan intenso que me hiciera cuestionar quién soy, cómo educo a mis hijos, y si realmente estoy haciendo lo correcto como padre. Pero aquí estoy, contándote esta historia, porque lo que terminó ocurriendo durante esa noche es algo que me cambió para siempre, y ahora entiendo por qué los límites, no importa cuán básicos parezcan, son más que importantes, son esenciales. Todo comenzó con una petición aparentemente inocente. Mi hija de 17 años quería invitar a 4 amigas a pasar la noche en casa. Una pijamada como cualquier otra, risas, películas, snacks, lo que cualquier adolescente espera. Y debo ser honesto, al principio dije que sí sin pensarlo demasiado, porque quería darle espacio para divertirse, para sentirse independiente, para tener recuerdos felices antes de que la vida adulta la alcanzara. Mi otra responsabilidad, mi hijastro de 14 años, también vivía conmigo desde la muerte de su madre años atrás. Él no era un chico problemático. Simplemente necesitaba su espacio tanto como cualquier adolescente suyo. Ese detalle fue parte de lo que desencadenó todo. Cuando di el permiso para la pijamada, lo hice con una condición clara, sencilla, razonable. Las chicas no debían invadir la privacidad de mi hijastro y debían mantener el volumen bajo después de las 11 p.m. para que todos pudiéramos dormir tranquilos. Son reglas que para muchos padres parecerían normales. Reglas que en mi casa significan respeto. Reglas para que todos coexistan sin que nadie se sienta invadido. Esa noche, mientras la casa se llenaba de risas y conversaciones, yo me quedé en mi habitación revisando correos y notificando a mi trabajo sobre ciertos pendientes. Todo sonaba normal, hasta que escuché un grito agudo seguido de cacharros cayendo. Corrí hacia la sala y lo que vi me dejó en shock. 4 adolescentes estaban invadiendo por completo el espacio de mi hijo. No solo estaban en su habitación, sino que habían movido su cama, cambiado sillas de lugar y bloqueado el aire acondicionado con sus mochilas y cajas de pizza. Lo peor no fue eso, fue su actitud. No se disculparon, no se apartaron. Simplemente siguieron hablando y riendo, como si su presencia allí fuera totalmente natural. Mi hijastro estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando hacia abajo como si quisiera desaparecer. Sus ojos decían más que ninguna palabra. Esto no está bien. Me acerqué con firmeza y pedí que se movieran. Les expliqué con calma, pero con autoridad, que esa habitación no era un cuarto común. Era su espacio personal, su refugio, su lugar seguro. Un lugar donde debía poder dormir sin sentirse observado, invadido o incómodo. Les pedí que respetaran ese espacio, que entendieran que no todos los juegos y risas significan felicidad para todos. Pero en lugar de cooperar, una de las chicas miró a mi hijastro y dijo con desprecio: «No entendemos por qué esto importa tanto». Esa frase me atravesó, me hizo hervir la sangre. Como padre, no hay nada que duela más que ver a tu hijo ignorado, menospreciado o minimizado, especialmente dentro de su propia casa. Yo no estaba enojado solo por la pijamada. Estaba enfadado porque mis límites fueron ignorados, porque nadie respetó al chico que vive bajo ese techo, porque la falta de consideración pasó de ser algo pequeño a ser una falta de respeto directa. Respiré hondo, intentando mantener la calma y repetí: «Esto no es opcional. Aquí hay límites y se respetan». Mandé a las chicas a sus habitaciones. Expliqué claramente que si no podían cumplir reglas básicas, se terminaría la pijamada. Pero en ese instante, sin saberlo todavía, había encendido una chispa emocional mucho más grande de lo que imaginaba, porque lo que vino después no fue solo resistencia juvenil. Fue una batalla silenciosa entre respeto y desconsideración, entre límites saludables y permisividad social, entre la ética de vivir en comunidad y la idea de que todo está permitido si nadie te detiene. Y en ese choque me di cuenta de algo profundo. No se trata solo de una regla, se trata de dignidad, de respeto, y de hacer valer lo que realmente importa. Y fue entonces cuando todo empezó a intensificarse. Apenas salí de la habitación de mi hijastro para volver a la sala, pude sentirlo, esa tensión espesa, como una nube cargada antes de una tormenta. La pijamada, que debía ser un encuentro tranquilo, ya tenía un aire extraño, como si las chicas hubieran asumido que yo era el malo de la película por pedir algo tan básico como respeto. Me quedé unos segundos observando desde la cocina. Las chicas caminaban de un lado a otro como si estuvieran en territorio conquistado. Encendían luces, abrían la nevera sin pedir permiso, movían muebles como si fueran suyos. Yo intentaba mantener la calma, pero dentro de mí algo hervía. No tenía problema con que estuvieran cómodas, pero una cosa muy distinta es que actúen como si la casa fuera suya. Y entonces lo escuché. Una de ellas se burlaba de mi hijastro en voz alta. «¡Ay, por favor, solo está exagerando! ¿Qué tiene de malo entrar a una habitación?» «Es un bebé», dijo otra riéndose. «Seguro llora por todo». Mi hija no dijo ni una palabra, y eso me dolió más que cualquier burla. Me acerqué con paso firme y dije: «Basta, en esta casa no se permite faltar al respeto. Ni a mí, ni a mi hija, ni a mi hijo.
Si vienen aquí, conviven bajo las mismas reglas que todos, y eso incluye tratar a los demás con dignidad. Las miradas que recibí fueron una mezcla de molestia y desafío, como si no entendieran por qué algo tan básico debía cumplirse. Pero la actitud de mi hija fue la que más me sorprendió. Puso los ojos en blanco y soltó un suspiro exagerado, como si yo estuviera arruinándole la vida. «Papá, no es para tanto», dijo irritada. «Sí es para tanto», respondí con calma pero firme. «No voy a permitir que en mi casa alguien se sienta humillado o invadido». Eso pareció encender aún más la rebeldía del grupo. Las chicas empezaron a quejarse entre susurros, moviéndose de un lado a otro como si estuvieran maquinando algo. Y no tardé en descubrir qué era. Eran ya las 11:30 p.m. cuando comencé a escuchar golpes, risas nerviosas y pasos rápidos viniendo del pasillo. Me levanté de la cama pensando que quizás solo estaban emocionadas por alguna película. Pero lo que encontré me dejó sin palabras. Habían abierto nuevamente la puerta del cuarto de mi hijastro. Estaban dentro. Otra vez. Pero esta vez habían ido más lejos. Tenían una cámara en la mano grabándolo mientras dormía. Conversaban en voz baja sobre subir el video a redes por diversión. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. Entré a la habitación con una mezcla de indignación y protección extrema. «Basta. Esto termina aquí», dije con una voz más dura de lo que jamás había usado con ellas. Las chicas quedaron congeladas. El teléfono tembló en la mano de una de ellas. Mi hija, que las acompañaba, abrió mucho los ojos y soltó. «Papá, no es lo que parece». «¿No es lo que parece?», repetí mirándola fijo. «Están grabando a tu hermano mientras duerme, están dentro de su cuarto sin permiso, están invadiendo su privacidad y burlándose de él. ¿Y aún te parece no tan grave?». Mi hija se quedó muda. Mi hijastro despertó de golpe, confundido, con los ojos rojos y la respiración acelerada. Cuando entendió la situación, la vergüenza le cayó encima como una avalancha. Su mirada buscaba una salida, un refugio, algo. Pero lo único que encontró fue mi presencia firme a su lado. Me volví hacia las chicas y dije con un tono que no dejaba espacio para discusión. «Recojan sus cosas, llamaré a sus padres». La pijamada terminó. Una de ellas gritó. «No puedes hacer eso, es injusto». Respiré hondo, mantuve la calma y respondí. «No solo puedo, lo haré, porque en esta casa la dignidad es más importante que un juego o una noche de risas». Mi hija se alteró, gritando que la estaba humillando delante de sus amigas. Yo simplemente señalé la puerta. La verdadera humillación es permitir que traten a tu hermano como si fuera un objeto, y eso no lo voy a permitir jamás. Las chicas empezaron a empaquetar sus cosas entre quejas y murmuraciones, pero yo no cedí ni un centímetro. Mientras marcaba los números de sus padres para explicarles lo que había ocurrido, mi hijastro se acercó lentamente y con una voz temblorosa dijo, «Gracias». Y ese simple gracias me confirmó que había hecho lo correcto. Cuando permites que Dios entre a tu mente en los primeros minutos del día, algo extraordinario ocurre dentro de ti. Se alinean tus pensamientos, se ordena tu espíritu, se fortalece tu corazón. Todo lo que antes te parecía complicado se vuelve más claro, y no porque desaparezcan los problemas, sino porque aparece la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios. Por eso Jesús decía, busquen primero el reino de Dios. Primero, no después, no al final, no cuando te acuerdes. Primero significa prioridad, significa intención, significa enfoque. Muchos quieren paz, pero no buscan a quien da la paz. Quieren dirección, pero no hablan con quien guía. Quieren fortaleza, pero no se conectan con la fuente. Y ahí está la clave. Tu día cambia cuando cambias el orden. Empiezas a notar que lo que antes te desbordaba, ahora ya no te controla. Que lo que antes te hacía dudar, ahora ya no te derrumba. Descubres que tu fe deja de depender de las circunstancias porque ahora depende de Dios. Y aquí viene algo poderoso. Tu mente empieza a rechazar lo que no viene de Dios. Los pensamientos de ansiedad ya no tienen espacio. Los pensamientos de derrota ya no encajan. Los pensamientos de culpa ya no encuentran dónde meterse. ¿Por qué? Porque cuando la luz entra, la oscuridad automáticamente se va. No se discute con ella. No se negocia con ella. No se conversa con ella. Simplemente se va. Cuando tú llenas tu mente de Dios, los pensamientos tóxicos pierden poder. Ya no te manipulan. Ya no te controlan. Ya no te dictan cómo sentirte. Y esto no es magia. Es hábito. Es disciplina. Es decisión. Dios siempre está listo para bendecirte. Pero tú debes estar disponible para recibir. Cuando comienzas a caminar con Dios todos los días, algo en tu interior cambia sin que te des cuenta. No es un cambio explosivo, sino constante. No es un cambio que hace ruido, pero sí transforma todo. Es como una semilla, silenciosa, pequeña, invisible para los demás, pero viva. Y la gente empieza a notarlo. No saben explicar qué pasó contigo, pero ven que ya no reaccionas igual. Ya no te quiebras tan fácil, ya no te llenas de miedo por cualquier cosa, ya no tomas decisiones apresuradas. Tú mismo te sorprendes. Antes te desesperabas por todo. Antes te comparabas con otros. Antes te hundías en pensamientos que te destruían. Pero ahora estás diferente. Tienes una calma que antes no tenías. Una claridad que antes no existía. Una seguridad interna que no viene de ti, sino de Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios está haciendo su obra en ti.
Quizá tú no lo ves todavía, pero Él sí. Quizá tú no notas el progreso, pero Él sí. Quizá tú sientes que avanzas lento, pero Él te está empujando hacia adelante. Dios no trabaja por emoción. Dios trabaja por propósito. Él sabe en qué área de tu vida necesitas más fuerza. Sabe qué heridas necesitas sanar. Sabe qué pensamientos debes soltar. Sabe qué capítulos ya no te sirven. Y mientras tú oras, mientras tú buscas, mientras tú sigues dando pasos, Dios va acomodando cosas detrás de escena. Va moviendo lo que tú no puedes mover. Va resolviendo lo que tú no puedes resolver. Va abriendo caminos que tú no puedes abrir. Por eso no te desesperes si no ves resultados inmediatos. Dios no te prometió velocidad, te prometió dirección. Y la dirección correcta, aunque avance lento, siempre te lleva al destino correcto. A veces Dios te lleva por caminos que no entiendes. Y es ahí cuando más te cuesta confiar. Porque tú querías un camino recto, y Dios te lleva por uno lleno de curvas. Tú querías una respuesta inmediata, y Dios te dice, espera. Tú querías que todo ocurriera rápido, y Dios te mueve lento. Muy lento. Pero en ese proceso, en ese aparente silencio, Dios está formando tu carácter. Te está enseñando a tener paciencia. Te está enseñando a descansar en Él y no en tus fuerzas. Te está enseñando a ver con fe lo que tus ojos aún no ven. ¿Te has dado cuenta que los mayores aprendizajes de tu vida no llegaron en días de fiesta, sino en días de lucha? Porque es en la lucha donde conoces realmente quién eres. Es en la lucha donde descubres cuánta fe tienes. Es en la lucha donde Dios te moldea, te pule, te fortalece. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Nada de lo que te dolió fue pérdida. Nada de lo que se te quitó fue castigo. Dios quita lo que te estorba para darte lo que te corresponde. Te aleja de lo que te confunde para acercarte a lo que te construye. Te saca de lo que te destruye para llevarte a lo que te bendice. Te separa de personas que no eran para ti, aunque tú insistieras. Y aquí viene una verdad que pocos aceptan. A veces la protección de Dios se siente como pérdida. Cuando alguien se va, tú lloras. Cuando algo se cierra, tú te confundes. Cuando un plan se cae, tú te frustras. Pero Dios sabe lo que tú no sabes. Ve lo que tú no ves. Escucha conversaciones donde tú no estás. Conoce intenciones que tú jamás descubrirías solo. Por eso no te aferres a lo que ya no está. No te quedes mirando lo que se fue. No llores por puertas que Dios cerró. Lo que viene es mejor. Pero para recibir lo mejor, primero debes soltar lo que no sirve. Hay un momento en la vida donde te quedas solo con una pregunta. ¿Y ahora qué hago? Miras hacia atrás y ves todo lo que se derrumbó. Miras alrededor y sientes que nada encaja. Miras hacia adelante y ves un futuro que no entiendes. Pero justo ahí, en ese instante exacto donde te sientes más débil, Dios empieza a trabajar más fuerte. Tú no lo ves, pero Él está moviendo piezas. Él está ordenando caminos. Él está abriendo puertas donde tú ves muros. Él está creando oportunidades donde tú ves imposibles. Dios está obrando en silencio. Y muchas veces sus mejores milagros nacen sin ruido. Es como la semilla que está bajo tierra. No la ves crecer, pero un día rompe la tierra y aparece. Así es Dios contigo. Hay cosas que ya están creciendo aunque tú no las veas. Hay milagros que ya están formándose aunque tú no los sientas. Hay respuestas que ya vienen en camino aunque no escuches nada. Porque el silencio de Dios no es ausencia. El silencio de Dios es estrategia. Es preparación. Es protección. Dios no te abandonó. Solo está trabajando en un nivel que tus ojos aún no pueden entender. Y mientras Él obra, tú debes hacer una sola cosa. Confiar. Confiar cuando no ves. Confiar cuando no entiendes. Confiar cuando todo sale mal. Confiar cuando todo parece al revés. Porque la fe no es creer cuando todo va bien, es creer cuando todo va mal. Y aquí viene algo muy poderoso que debes recordar. Si Dios te quitó algo, es porque está por darte algo mucho mejor. Lo que se fue, no lo necesitas para tu futuro. Lo que perdiste no era parte del plan. Lo que se cayó, no era tu destino. A veces Dios te vacía para llenarte. A veces Dios te sacude para despertarte. A veces Dios te mueve para protegerte. Pero siempre, siempre lo hace con propósito. Hay algo que la mayoría de la gente olvida cuando pasa por momentos difíciles. No todo lo que te rompe viene a destruirte. A veces lo que te rompe viene a reconstruirte. Y ese es el punto exacto donde la historia cambia. Porque cuando estás herido, cansado o decepcionado, tu mente te dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero Dios te responde, porque necesitas crecer. Y crecer duele. Crecer incomoda. Crecer exige dejar cosas atrás. Crecer te obliga a convertirte en una versión más fuerte de ti mismo. A veces Dios te permite sentir el peso de ciertas situaciones para que descubras la fuerza que no sabías que tenías. Y esa fuerza no viene de ti. Viene de Él. Tú has resistido cosas que habrían hundido a otros. Has enfrentado batallas que nadie conoce. Has peleado guerras que jamás contaste. Y aún así estás aquí, de pie, luchando, intentando. Y eso no es casualidad. Eso es propósito. Eso es destino. Eso es Dios sosteniéndote incluso cuando tú ya no puedes más. Pero escucha esto. Lo que hoy parece un caos, mañana será claridad. Lo que hoy te duele, mañana será sabiduría. Lo que hoy te confunde, mañana tendrá sentido. Lo que hoy te hace llorar, mañana te hará más fuerte. Porque Dios nunca te deja en el mismo lugar donde te encontró. Él te transforma, Él te pule, Él te guía, Él te enseña. Y especialmente cuando piensas que nada avanza, ahí es donde Él hace su obra más profunda. Hay una verdad que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitamos aceptar en algún momento de nuestra vida. No puedes controlar lo que te hacen los demás, pero sí puedes controlar lo que permites. Y eso es exactamente lo que este protagonista, una mujer joven que está aprendiendo a poner límites, tuvo que enfrentar.
Porque cuando alguien cruza tus límites una vez, es un error. Pero cuando lo hace 2, 3 o 10 veces, ya no es accidente, es abuso de confianza. Y ella lo entendió a la fuerza. Durante mucho tiempo se quedó callada. Sonrió cuando quería llorar. Cedió cuando quería oponerse. Aguantó cuando debía irse. ¿Por qué? Porque pensaba que decir no la hacía egoísta. Porque creía que poner límites la convertía en una mala persona. Porque no quería decepcionar a quienes tenía alrededor. Pero un día abrió los ojos. Un día se cansó de ser la única que daba, la única que cedía, la única que se desgastaba emocionalmente. Un día se preguntó, ¿y quién cuida de mí? Ese fue el punto de quiebre, la gota que derramó el vaso. El instante en el que la persona silenciosa se convierte en valiente. Porque llega un momento en el que tienes que decir, ¡basta! Y no es un grito de rabia, es un grito de dignidad. Un grito que dice, me respeto lo suficiente para no seguir permitiendo lo que me lastima. Me valoro lo suficiente para no tolerar lo intolerable. Me amo lo suficiente para poner límites. Y cuando ella hizo eso, todo cambió. Primero cambió su mirada, luego cambió su postura, después cambió su voz, y finalmente cambió su vida. Después de esa conversación incómoda, la más incómoda de toda su relación, vino lo inevitable. El choque con la familia de él. Porque cuando una mujer empieza a poner límites, no solo incomoda a la pareja, también incomoda a todo el sistema que se benefició de que ella siempre callara. Y la familia de él estaba acostumbrada a que ella fuera la que soporta, la que nunca dice nada, la que solo sonríe y cede. Así que cuando dejó de ser esa versión complaciente, todos reaccionaron como si ella fuera el problema. La acusaron de ser grosera, de faltarles al respeto, de cambiar demasiado, de creerse mejor que ellos. Uno incluso tuvo el descaro de decirle, si querías caerle bien a esta familia, así no lo vas a lograr. Ella no sabía si reír o llorar. ¿Caerles bien? ¿A quién? ¿A las mismas personas que la criticaban cuando era amable y la criticaban cuando se defendía? Esa fue la señal más clara. No se trataba de caer bien. Se trataba de que querían controlarla. Y como ya no podían hacerlo, se enfurecieron. Pero lo más revelador fue la reacción de su pareja. En lugar de apoyarla, se puso del lado de las críticas. En lugar de escucharla, la silenció. En lugar de protegerla, la expuso. Dijo que ella estaba creando drama, que solo era un malentendido, que si ella se calmaba, todo estaría bien. Una frase que le cayó como un balde de agua helada, porque ahí entendió algo que había tratado de ignorar durante meses. Él nunca había estado de su lado, siempre había estado del lado que le convenía. Y al ver que ella ya no obedecía, al ver que ya no era manipulable, al ver que ya no era la versión fácil que él conocía, se sintió amenazado. Ella respiró hondo, tragó saliva y dijo, con un nudo en la garganta pero con una certeza que jamás había sentido. No voy a seguir permitiendo esto. Él se rió, y esa risa burlona, despectiva, fue la chispa final. En ese instante ya no sintió miedo, sintió libertad. Al final de todo este caos emocional, ella comprendió algo que jamás había querido aceptar. No puedes construir paz donde no existe respeto, y no importa cuánto amor creas sentir si ese amor te obliga a disminuirte para que otros se sientan cómodos. Ese día tomó una decisión que cambió por completo el rumbo de su vida. Se eligió a sí misma. Dejó de justificar actitudes que le hacían daño. Dejó de cargar con culpas que no le pertenecían. Dejó de mendigar comprensión donde solo recibía indiferencia. Y cuando por fin puso límites reales, no palabras vacías, sino límites con consecuencias, todo se acomodó. No porque los demás cambiaran, sino porque ella cambió la posición en la que se dejaba poner. A veces perder una relación es ganar de regreso tu dignidad. A veces alejarse de la gente que te hace pequeño es el verdadero acto de amor propio. A veces la única forma de salvar tu salud emocional es cerrar la puerta y no mirar atrás. Ella no salió de esa experiencia perfecta, ni fuerte, ni invencible. Salió consciente, y eso basta. Consciente de lo que merece. Consciente de lo que no volverá a permitir. Consciente de que el amor no se ruega. Consciente de que una relación sin límites es una relación sin futuro. Hoy puede decirlo sin temblar. Elegirme no me hizo egoísta, me hizo libre. Y en esa libertad encontró la respuesta que siempre estuvo buscando. No necesitas que alguien te trate como prioridad para demostrar tu valor. Tu valor lo tienes tú, lo llevas dentro. Solo tienes que recordarlo, y no olvidarlo nunca.